Muy buenas, profesora. El día de hoy yo le vengo a hablar sobre las patologías comunes en CAEC, como ya nos hemos acordado previamente durante todo este internado. El día de hoy le vengo a hablar sobre patologías de tobillo y pie, más específicamente la tendinitis tibial posterior, los fibulares, de los fibulares también posteriores y de fascitis plantar. Por definición, la tendinitis es una inflamación aguda o crónica del tendón que puede progresar en degeneración del tendón, como una tendinosis, o de estructuras adyacentes, presentándose como una capsulitis, pinzamiento o alguna contractura. Las causas incluyen degeneración ya sea por la edad o uso excesivo, con atenuación, tenosinovitis crónica, artritis inflamatoria y mucho menos frecuente por roturas traumáticas agudas. La tendinitis del tibial posterior es la inflamación de uno o más tendones en la porción medial y posterior de la articulación tibio-talar. En cambio, la tendinitis de lo fibular posterior es la inflamación de uno o más tendones en porción lateral y posterior de la articulación talofibular. La fascitis plantar se define la fascia como tres segmentos que participan de la biomecánica del pie en el soporte del arco plantar y la absorción de los impactos. Ocurre la fascitis por una irritación en el origen de la fascia plantar desde tuberosidad calcánea medial y estructuras circundantes hacia ramificaciones en las 5 falanges del pie. A pesar de que contiene el sufijo itis, no se caracteriza por contener células inflamatorias en su cuadro clínico. Las características de la tendinitis tibial posterior se presentan como la principal causa de pie plano en adultos. En etapas avanzadas se caracteriza por mayor valgo del talón, flexión plantar del astrágalo, del talo, aplanamiento de arco y abducción del antepié en articulación de Chopard, que es la previa a las 5 metatarsofalanges. Se presenta con dolor e inflamación por medial del pie y del tobillo, dolor en el arco plantar, ocasionalmente dolor que irradia la porción proximal de la pantorrilla y dolor al ponerse de puntas. Con el tiempo se refieren colapso progresivo del arco longitudinal y un valgo severo del retropié. Caminar aumenta el dolor y también es posible que el dolor se desplace hacia lateral por un pinzamiento calcáneo fibular o subtalar lateral. Los factores de riesgo se presentan como que es algo que se presenta por degeneración por la edad, por genética, y otros factores pueden extender su progresión como la hipertensión, la obesidad, la diabetes y traumatismos previos o exposición a los esteroides. Su incidencia y prevalencia. No hay estudios significativos al respecto, pero se estima que la prevalencia está entre el 3.3% y el 10%, variando entre sexo y edad. También el IMC mayor a 25 prevalece en el 81,5% de los casos que presentan la tendinitis del tibial posterior, con predominancia en mujeres. Y ya que, como mencioné también la edad, el paciente típico se presenta como una mujer con sobrepeso de 60 años aproximado. La asociación por deficiencia de pie en pie plano en edad adulta puede conducir a un diagnóstico erróneo. Pasamos a las características de los fibulares de tendinitis de los fibulares posteriores, que se presenta con dolor en retropié y lateral del pie. Existen las tendinitis fibular, subluxación fibular y desgarro de los tendones fibulares, que todas ocurren por lateral del tobillo y se requiere realizar un diagnóstico diferencial para eh, pesquisar una tendinitis de los fibulares como tal. La inestabilidad puede causar aumento de la laxitud de la articulación talofibular, por consecuencia habrá mayor movimiento de los tendones eh, fibulares y del retináculo superior se va a encontrar más estirado, lo que puede incidir en futuras lesiones y de no realizarse el abordaje ideal, ya que los síntomas se presentan como dolor continuo e inestabilidad de tobillo. Factores de riesgo son la función de los tendones fibulares sobre la eversión y la flexión plantar. El fibular largo flexiona además el primer ortejo o el hallux,
provoca el varo del retropie al caminar y una alineación vara preexistente puede aumentar la tensión del fibular largo, generar inflamación, una posible subluxación y también desgarros. Su incidencia y prevalencia es altamente desconocida, pero Di Giovanni en el 2001, no, perdón, en el 2023 se evaluó en Estados Unidos que el 25 y el 77% de los usuarios con inestabilidad crónica de tobillo poseían una lesión de tendones fibulares y, en otro estudio, en 638 casos de esguinces agudos, 83 de ellos implicaban daño de los tendones fibulares y más de 450 el ligamento talofibular anterior. Pasando a las características de la fascitis plantar, se presenta con dolor en carga de peso durante el sueño o en reposo. La aponeurosis o fascia plantar consiste de 3 bandas, lateral, medial y central, donde la banda lateral es la que se origina desde la tuberosidad medial calcánea y se divide en las 5 cabezas metatarsianas, donde también es la principal efectora del diagnóstico. Perdón, la banda central es la principal efectora del diagnóstico. Los músculos que comparten su mismo origen, que son importantes al momento de evaluar y para desarrollar nuestro tratamiento, son el flexor corto de los dedos, el abductor del hallux y la cabeza medial del cuadrado plantar. El sitio más común de anormalidad en diagnóstico de fascitis plantar ocurre en la éntesis de la banda central, donde está la tuberosidad medial del calcáneo, y en otras sintomatologías se presenta la porción medial de la banda central, que eso es previa a sus 5 ramificaciones que mencionamos. Los factores de riesgo: en el 83,5% de los pacientes se descubrió una disminución del rango de movilidad de la dorsiflexión de tobillo, aumento del índice de masa corporal y presencia de espolón calcáneo, los cuales se asumió que eran como los principales 3 predispositores para que los usuarios fueran diagnosticados con fascitis plantar. En la incidencia y prevalencia, es la condición más común del pie. Se estima que ocurre en 2 millones de Estados Unidos, perdón, se estima que ocurre en 2 millones de pacientes de Estados Unidos por año y afecta al 10% de la población durante toda su vida. 83% de ellos son adultos entre 25 y 65 años. También representa el 15% de todas las consultas, ya sea para atletas y no atletas, y es más común en mujeres, también con un índice de masa corporal mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado. ¿Cómo hacemos la intervención? Para la tendinitis del tibial posterior, se establece como objetivos principales eliminar los síntomas clínicos, que son la dolor y la inflamación, etcétera, entre otros. Mejorar la alineación del retropié y prevención de la deformidad progresiva en valgo del pie durante 3 a 4 meses. En caso de tenosinovitis aguda, está indicado el uso de férula corta o una bota removible si es que evoluciona bien el tratamiento. Se cambia a una órtesis de tobillo-pie, con el fin de proporcionar soporte al arco y corregir la deformidad por flexibilidad e inestabilidad. El estiramiento del tendón de Aquiles y fortalecimiento del tendón tibial posterior son una alternativa beneficiosa, comprobado en un estudio de 30 meses donde el 74% refirió alivio completo del dolor posterior a 30 meses. O sea, es arduo. Cada uno de estos tratamientos es extenuante. O sea, extenuante, es prolongado en el tiempo. Para las tendinitis de los fibulares posteriores se presenta el AINES, hielo, reposo o inmovilización, yeso, bota y fisioterapia. También modificar el calzado puede aliviar la carga mediante una cuña lateral para el talón. El tratamiento quirúrgico se recomienda para desgarros no resueltos y se recomienda el tratamiento no quirúrgico de 4 a 6 meses para permitir la resolución de la inflamación. Para la fascitis plantar, los outcome measures que se encuentran disponibles son el Foot Function Index,
el Food Health Status Questionnaire, o el que está validado para la práctica en fisioterapia, el Foot and Ankle Ability Measure. La iontofóresis viene siendo una corriente eléctrica para administrar medicamentos que viene siendo muy cercano a la zona o directamente en la zona de la fascia, lo cual genera un efecto inmediato y que no lo coloqué, pero tiene una duración de 2 a 3 meses, estimado. La terapia manual se encuentra información limitada sobre su uso y efectividad, pero se enfoca en aliviar el dolor y mejorar la funcionalidad a corto plazo, de 1 a 3 meses, donde sus tratamientos incluyen deslizamiento posterior del talo, movilización articular subtalar, también movilización de articulaciones metatarsales, de articulaciones subtalares y metatarsofalángicas, además de técnicas de movilización de tejidos blandos para reducir el potencial atrapamiento de los nervios. También se sugiere el estiramiento de pantorrilla o específico para la fascia, que puede ser usado para aliviar el dolor y mejorar la función en un plazo de 2 a 4 meses. Vendaje de 7 a 10 días. Órtesis plantares para aliviar el dolor de 1 a 3 meses y mejorar la función. Así también férulas nocturnas en usuarios con síntomas mayores a 6 meses y se recomienda utilizar por 1 a 3 meses. El pronóstico para la tendinitis del tibial posterior cualitativo se dice que sin intervención adecuada, esta puede progresar y la detección y el tratamiento son cruciales para frenar la progresión de la enfermedad. Los cuidados postoperatorios también son relevantes con férula o yeso sin carga de peso durante 6 a 8 semanas. La restricción y modificación de la actividad es importante en etapa aguda y también su tratamiento incluye AINE. El pronóstico cualitativo para la tendinitis de las fibras posteriores. Los tendones lesionados varían según su gravedad, son tratados por un equipo multidisciplinar para obtener mejores resultados. La comunicación interprofesional entre el equipo y el usuario es crucial para diagnosticar una lesión de los tendones fibulares, donde la mayoría de los usuarios requieren intervenciones para recuperar la función y la fuerza del segmento, aunque no se debe apresurar la incorporación deportiva, ya que cuando hay cuando hay una intervención quirúrgica, los deportistas pueden retornar a su actividad a los 3 meses, se estima. Y para la fascitis plantar, con tratamiento la resolución puede tardar meses, requiere tiempo de baja laboral y deportiva, incluso un tiempo ambulatorio para evitar la carga de peso. Se debe animar también a los usuarios a estirar los pies con regularidad, modificar el calzado por uno amortiguado y aumentar gradualmente su actividad física. Ahora voy con los pronósticos cualitativos. Para la tendinitis del tibial posterior, el 89% de los pacientes responde bien al tratamiento con órtesis más fisioterapia y la mayoría recuperó la fuerza debilitada en un plazo de 4 meses. Para la tendinitis de los fibulares posteriores, en pacientes con resolución quirúrgica los resultados son favorables. 87% de los usuarios se reincorpora a la actividad deportiva. En otro estudio, 98% retomó su actividad física completa posterior a 13 meses de seguimiento con fisioterapia. Solo el 10% de los usuarios con resolución quirúrgica post-desgarro de tendón fibular puede persistir con síntomas o reincidir en desgarros. Y para la fascitis plantar, aproximadamente el 75% de los casos se resuelven espontáneamente en un plazo de 12 meses. Alrededor del 5% requiere cirugía sin resultados positivos y a menudo, repetí esa parte, pero se requiere un seguimiento minucioso y estrategias individualizadas para atender la necesidad de cada uno de los usuarios. Durante mi trabajo se evidenciaron deficiencias y principales características de las patologías que se decidieron abordar y que se encuentran presentes en los usuarios que asistan al Centro de Atención y Estudios Kinesiológicos. Es vitalmente importante que cada especialista en el área musculoesquelética y de la salud, en especial kinesiólogos, se mantengan informados y actualizados respecto a las definiciones, evaluaciones, abordajes, tratamientos y tipos de pronósticos entregados por las guías de práctica clínica o basadas en la evidencia, ya que nos entregan una alternativa viable, efectiva, realista y cuantificable respecto al tratamiento y resultados esperados en cada uno de los usuarios. Agradezco mucho la posibilidad de incorporarme en el equipo de intervencionistas que se desempeñarán
en atender las necesidades físicas y psicosomáticas de los usuarios para mejorar en gran medida su calidad de vida y aconsejar en optimizar su estilo de vida. Muchas gracias.